Hola, muy buenas tardes a todos. Para los que no me conozcan, yo soy Raúl. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a explicar o voy a tratar de hacer una serie de videos en la cual explico algunos temas que estoy viendo en mi carrera y que he cursado a lo largo de aproximadamente 3, 4, no, como 5 años, que son temas de electricidad y electrónica. Entonces, dentro de los cuales hay todo un mundo de componentes y de características, cálculos que hacer, etcétera, etcétera. Entonces voy a tratar de explicar lo más claro posible todos los temas para que sean entendibles para todas las personas que los estén viendo. Ahora, aquí al lado, en esta parte a mi lado, estoy mostrando algunos de los subtemas que se van a ver a lo largo del video, y en los cuales si una persona que llega no quiere ver todo el video completo o no tiene el tiempo necesario, pues se puede ir directamente a cualquiera de los subtítulos y ahí explicaré el tema más específicamente si es lo que estás buscando. O si gustas quedarte a todo el video, también eres bienvenido. Entonces vamos a empezar. El primer tema que vamos a ver es resistencia eléctrica, ¿ok? Lo vamos a ver como un componente físico, una resistencia, o como un componente, digamos, teórico. Vamos a ver todo lo que conlleva la resistencia, las definiciones, etcétera, etcétera. Entonces, espero que les guste esta serie de videos. Igual son libres de escribir algún otro tema que les gustaría que toque. Y pues, sobre todo, espero que les sirva y que no vean esto un poquito más complicado de lo que a lo mejor ya es. Entonces, vamos a empezar. Y empezamos con la resistencia eléctrica. En primera instancia vamos a empezar por definir lo que es la resistencia eléctrica, y para ello vamos a buscar su concepto en internet o en cualquier libro de electrónica lo pueden encontrar. De una forma más fácil y simplificada yo se los voy a explicar de esta manera. La resistencia eléctrica es la oposición que presenta un material o un objeto, una persona, incluso no sé si animales, no sé si se haya hecho el experimento en animales, pero supongo que sí. Pero bueno, es la oposición que presenta todos y cada una de estas cosas al flujo de corriente eléctrica. Entonces, algo importante destacar es que la resistencia eléctrica se mide en ohms, ¿ok? Vemos que todo en el mundo necesita una magnitud, algo cuantificable que podamos medir, y en el caso de la resistencia eléctrica son los ohms, o la cantidad de resistencia que presenta un objeto al flujo de corriente. Ahora, por poner un ejemplo que todos podemos ver cotidianamente, hay materiales, por ejemplo, están los conductores y los aislantes. Un aislante se conoce como que es un objeto o es un material que no permite el paso de la corriente eléctrica. Estos materiales aislantes tienen una muy alta resistencia eléctrica, que está incluso en miles de millones de ohms o en millones de ohms, pero en cantidades muy muy grandes. Entonces, al ser una resistencia mucho mayor, permite mucho menos paso de corriente a través del mismo material. Y tenemos el ejemplo de algunos materiales que son conductores de electricidad que presentan una resistencia mínima, ¿ok? Entonces, si no se oponen al paso de corriente, van a permitir un libre flujo de corriente. Tenemos el ejemplo de los metales, como la plata, el cobre, el oro, el platino, el aluminio. Todos estos materiales representan o tienen una muy baja resistencia eléctrica. Por ello se consideran buenos conductores de electricidad. ¿Y en qué se basan para decir si un material es muy buen conductor o muy mal conductor? En base a esto, a la resistencia eléctrica. Entonces se mide en ohms, y el símbolo con el que se representan los ohms o su unidad en el sistema internacional son la letra omega, ¿ok? Este simbolito que estamos viendo representa, en el caso de electrónica, a la resistencia eléctrica o la cantidad de resistencia que presenta un material. Ahora, un poquito mejor explicado y un poquito más claro el concepto de resistencia eléctrica, dónde la podemos encontrar y las unidades en las que se mide, vamos a incluir un poquito en el mundo de todas las resistencias que existen. Dentro de los tipos diferentes de resistencias que tenemos, obtenemos dos grandes ramas o dos ramas principales, o que son las más conocidas. Una es la resistencia fija y la otra es la resistencia variable,
¿ok? Dentro de la resistencia variable, como su nombre lo indica, son componentes electrónicos que permiten variar la cantidad de resistencia eléctrica que tiene ese mismo componente. Les muestro un ejemplo rápido. La resistencia más conocida, o una de las principales dentro de esta rama de resistencias variables, es este pequeño componente que se llama potenciómetro, resistencia variable o resistor variable, también se encuentra en muchos lados. Entonces, a este tipo de componentes que tienen cierta resistencia, que se puede modificar o incluso a la resistencia fija, también se les puede conocer como resistores. Vean, por ejemplo, no sé si se alcance a ver si enfoca bien. Creo que sí se alcanza a apreciar. Igual si no, veré si hago un zoom. Aquí arriba, en esa parte del componente, viene una letra que es 1K. ¿Qué quiere decir? Que 1K viene representando la unidad de kilos. Y si lo transformamos a ohms, esta resistencia permite un rango variable entre 0 y 1000 ohms. Y para esto tiene esta perilla del centro, para que podamos hacer esa variación de resistencia, ya sea mayor o menor dependiendo de cómo la queramos. Ese es un ejemplo de una resistencia variable, de un tipo de resistencia. Tenemos otros tipos de resistencias, que son las de cerámica, las de película de carbono o las SMD. Las SMD, yo creo que muchos la han visto, las encuentran en muchas tarjetas electrónicas y tienen esta forma. Les voy a poner una imagen en pantalla y podemos ver que son unos como rectangulitos negros que se encuentran. Si alguna vez vieron o desarmaron no sé, un equipo o algún componente o aparato en casa, se pudieron haber encontrado estas pequeñas resistencias. Estas normalmente ya son unas resistencias un poquito más compactas, ya especializadas para ensamblarse en circuitos ya soldados. Esas resistencias son resistencias SMD y tienen un numerito que es muy claro verlo, en donde viene la cantidad de resistencia que tienen. Dentro de las más comunes que se van a encontrar son estas resistencias. Vamos a ver. Enfoca. Bueno, son estas resistencias, ¿ok? Como pueden ver, tiene la forma como de un maní, de un cacahuate. Estas resistencias son las que más se encuentran en el mercado. Varían su tamaño dependiendo de la cantidad de potencia que aguanten. Eso lo hablaremos un poquito más adelante. Y por último, les menciono unas resistencias de cerámica, que son estas resistencias, ¿ok? Como pueden ver, está hecha de cerámica para que aguante una cantidad más fuerte de potencia. Y dentro de toda esta clasificación de resistencias, obviamente existen diferentes valores dependiendo del material del que sea la resistencia y de un tema de un aspecto que vamos a mencionar en breves instantes, el cual es el código de colores de las resistencias. Y esas serían principalmente las dos grandes ramas que encontramos dentro de los tipos de resistencias. Ahora, como les mencioné, la resistencia también depende del material del que esté hecho. Por ejemplo, si nosotros abrimos una de estas resistencias chiquitas, ahorita fue lo que hice, abrirlo con unas pinzas, la partí a la mitad. En la parte de adentro vemos que en este caso tiene como un relleno de cerámica, digámoslo así. No sé qué material sea, pero con más a detalle, quizá les pongo una foto. Alrededor de ese material blanco tenemos como una capa, sí, como una película, o sea, es como una lámina, un papel muy delgado en el que se enrolla esa cubierta. Y esto es lo que va a impedir el paso de la corriente eléctrica. Entonces, vamos a pasar al siguiente tema, el cual es los valores comerciales que vamos a encontrar de resistencias. Ahora, vamos a hablar sobre los valores comerciales y a qué me refiero con esto. Dentro de todas estas resistencias que nosotros podemos encontrar en diferentes valores, es importante aclarar que
debido a que, digamos, cada material tiene una resistencia diferente. O por ejemplo, no sé, estamos calculando la resistencia en un circuito y encontramos diferentes valores de resistencia. O sea, cada unidad de resistencia de 500, 501, 502, 503, 504 puede ser un cálculo que nosotros obtengamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Al haber muchísimos valores de resistencia, casi no podrían ser infinitos, porque existen materiales que se establecen o que no ha habido un material realmente que tenga una resistencia infinita. Entonces, pero sí hay una gran variedad de resistencias. Entonces, para controlar un poquito todo esto, lo que hicieron fue regular los valores comerciales que se vendan de resistencias. Entonces, por lo tanto, nosotros nos podemos encontrar resistencias de diferentes valores ya estandarizados. ¿Cómo podemos saber cuáles valores son? Si nosotros buscamos en internet la palabra resistencias o valores comerciales de resistencias, vienen muchísimas tablas en donde nos ejemplifican los valores que se venden de resistencias reales que nosotros podemos ir a comprar a una tienda de electrónica, dentro de los cuales están de 1 kilo. Cuando mencionamos kilo nos referimos al prefijo de por 10 a la 3. Ajá. Se utiliza en otras áreas como el kilogramo, kilopascales, etcétera, etcétera. Entonces, los kilos nos representan por 10 a la 3 unidades de ohms, es decir, miles. Entonces encontramos resistencias de 1 kilo ohm, de 560, de 120, de 80. Mientras más alto es el rango de ohms, empieza a haber hasta cierto punto unos rangos más definidos y más estandarizados. Estos solamente son algunos ejemplos de los valores que pueden encontrar, pero es importante que cuando vayan a comprar un componente, en especial la resistencia, hay dos datos que deben de saber. La primera es la resistencia que necesitan para el circuito que estén calculando, y otra es la potencia. La potencia la hablaremos un poquito más adelante, pero la resistencia es principal. Entonces les recomiendo que antes de que vayan a comprar una resistencia, primero investiguen los valores comerciales de resistencias que hay y vean si su valor de resistencia está o exactamente en una resistencia comercial o en un rango aceptable, no sé, hacia arriba. Por ejemplo, si yo calculé una resistencia de 530 ohms y la que venden es de 560, pues podría utilizar la de 560 sin problema. Entonces es importante que verifiquen esto antes de ir a comprar cualquier material. Vamos a hablar de código de colores a las resistencias. Como les mencioné hace un momento, estas son las resistencias más comunes de encontrar en las tiendas de electrónica y las que se utilizan más en circuitos electrónicos, sobre todo en las protoboards, ya que son muy fáciles de manejar y muy fáciles de encontrar, aparte de que son muy baratas. Ahora, esta resistencia, como pueden notar, tiene ciertas franjitas de colores. A ver, déjenme ver si la puedo enfocar un poquito mejor. Tiene ciertas franjitas de colores a lo largo del tubito. Este es el código de colores de la resistencia. Podemos ver, por ejemplo, las resistencias de cerámica que no tienen colores, al contrario tienen ahí ya el valor establecido. No sé si esté bien así o al revés. Creo que ahí se ve mejor. Por ejemplo, estas resistencias de 2 watts a 100 joules. Pero en este caso de resistencias de colores, nosotros lo que vamos a hacer es leer este código. ¿Y cómo lo vamos a leer? Nosotros podemos buscar una tabla de valores, de códigos de colores de las resistencias. Les dejaré una aquí en pantalla para que vean más o menos y puedan guiarse. Y dentro de ese código de colores me parece que son como 10, 11 colores los que vienen. La mayoría de las resistencias vienen identificadas con 3 franjitas de un lado y dejan como un espacio en medio y una franjita al otro extremo. Ajá. Como pueden ver, esta es la del extremo y las otras 3 vienen juntas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros nos vamos a ir al código de colores y vamos a ver qué número corresponde a cada color. Por ejemplo, el color negro corresponde al número 0, el color café corresponde al número 1, el rojo al 2, el naranja al 3. Y así nos podemos ir con toda la tabla. ¿Y cómo se lee? Bueno, les vamos a leer en este caso esta resistencia que tiene el color café al principio, el color gris y el color rojo. Entonces,
nos vamos a la tabla y lo vamos a leer así. La primera franja representa un número, entonces tenemos el 1 en el caso del café. Ahora, en el caso del gris, me parece que es 8 o 9 el número que corresponde a su color del gris. Igual lo pueden checar sin problema. Entonces ya tenemos, digamos que vale 9. Tendríamos 19. Y el tercer color, que en nuestro caso es la franja roja, corresponde al multiplicador. ¿Qué quiere decir? Que yo la cantidad que tenga anteriormente la voy a multiplicar por el número. Digamos, les voy a poner un ejemplo más claro. En el caso de 0, cuando el color es negro, el multiplicador sería 0. Entonces únicamente el valor de resistencia tendría los primeros dos colores, es decir 19. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tiene el color café como tercer color? Entonces se multiplicaría por 10. Entonces en vez de ser de 18 sería de 180. Como les decía, ahorita estuve investigando un poquito y es en realidad el número 8, la franja gris. Pero a lo que quería ir, en la franja café corresponde al multiplicador de 10. Como les decía, si es 18 se multiplica por 10 y daría 180. En este caso es roja. ¿Qué va a pasar? Si pueden ver en la tabla, el color rojo tiene el número 2. Pero en la tercera franja, ese número 2 es la cantidad de ceros por el que se va a multiplicar la cantidad. No sé si me explico. Si es café es un 0, es decir 10. Si es rojo son 2 ceros por 100. Si es naranja son 3 ceros por 1000. Así nos vamos a ir leyendo únicamente en la tercera franja. Los primeros dos números van a ser los primeros dos números de la cantidad que vamos a obtener. Entonces, esta resistencia sería de 1.8K. Ok, ahora vámonos a la última franja, que es la que está aquí solita. La identifican muy fácilmente porque entre las tres de un lado y la franja que está solitaria de este lado, hay un pequeño espacio en donde cabría una franja y por eso identificamos cuál es cuál. Entonces, esa última franja nos indica la tolerancia que soporta esta resistencia. ¿Con qué nos referimos a tolerancia? Es decir, no sé, mi resistencia es de 1800 ohms. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Yo dentro de esos 1800 tengo un rango o un margen de error. ¿Por qué? Porque las resistencias, conforme las vamos utilizando, ya sea que aumenten, bueno, no aumentan. Dependiendo del uso que se le vaya dando, se va a modificar el valor nominal. Con nominal me refiero al valor original para el que está creada, está fabricada esta resistencia. Y esta última franja, ahí en la misma tabla vienen los valores de tolerancia, que son los últimos colores. Hay, me parece, gris, la dorada y no sé si blanca o la roja. Cada una representa, por ejemplo, el 5, el 10, el 15 o el 20% de tolerancia de esta resistencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo el 1800 le calculo un 10%, por ejemplo, serían 180 ohms. Es decir, yo puedo tener en vez de 1800, 1980 ohms y la resistencia está perfecta. O puedo tener 1800 menos 180, 1620. Si mi valor de la resistencia cuando yo la mido está entre 1620 y 1980, quiere decir que la resistencia está perfecta y no hay ningún problema de que se haya quemado o alguna otra circunstancia, ¿ok? Entonces así es como se lee, por eso es muy importante o aprenderse los colores y los números principales, que me parece que son del 1 al 7 o del 1 al 8. O tener a la mano siempre impresa una tabla de colores en donde nos podamos guiar para leer este tipo de resistencia.